estamos estudiando el libro del pastor Nicolás Tranchini, Cambios Profundos. Estamos ya en nuestro cuarto capítulo. Hemos ido un poco lento en virtud del calendario mismo que hemos tenido, pero por lo menos los grupos pequeños hemos estado ahí abarcando hasta el capítulo 5. Ya, pero vamos un poquito atrasados. Esta semana nos ponemos ahí, nos sincronizamos. Vamos a repetir en los grupos pequeños el capítulo 5, el repaso y el estudio y la conversación. Pero hoy voy a tomar el capítulo 4. Ya perdón, porque voy a tratar de ir un poco rápido, no por el tiempo, sino que porque son demasiadas diapositivas. Entonces, vamos a ir viendo algunos aspectos rapidito y espero que el Señor nos permita, a pesar de esa aceleración, ir reteniendo. Amén. Ok, nosotros nos toca la cuarta clase hoy de este libro, ¿ya? Como siempre, pongo el agradecimiento al pastor Moisés Peinado de España, que nos facilitó el material, ¿ya? Con el cual podemos trabajar. Y estamos en la primera parte del libro que se llama ¿Qué es un cambio superficial? Amén, ¿qué es un cambio superficial? Y justamente hasta el capítulo 5 es donde termina la primera parte del libro. Luego comienza la segunda parte y tercera parte, que son 3 partes ya el libro. Y hoy nos toca ver la cuarta parte del cambio superficial. Hemos estado viendo cosas importantes de qué es lo que es un cambio superficial. Hablamos de cómo funciona el corazón desde el punto de vista bíblico. Hemos visto cómo funciona también el amor desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Y también hoy nos toca ver cómo funciona la tentación, ¿ya? Porque justamente el cambio superficial se manifiesta en nuestra poca derrota real del pecado o nuestro poco avance real en la espiritualidad nuestra. Entonces nosotros necesitamos empezar a entender cómo funciona la tentación desde el punto de vista bíblico, ¿ok? Y la tentación y obviamente el pecado y todo lo que tiene que ver con la dinámica de cómo nosotros caemos. Antes de seguir, recordemos que cambio superficial le llamamos a ese cambio que solamente está enfocado en la conducta. Es la conducta, en el dejar de hacer lo malo y hacer algo bueno, o en el dejar de desobedecer y obedecer, pero en términos, digamos, de conducta únicamente, ¿ok? Y ahí enfocamos la idea a lo que pasó con Jonás. Que si bien es cierto, Jonás terminó haciendo lo que Dios le pidió hacer, sin embargo, no vemos en él, en toda la narrativa bíblica, ningún cambio en su corazón. De hecho, termina enojado, ya Jonás, y un poco resistiendo todavía a Dios por esto de que se le ocurrió salvar a estos ninivitas. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos dejar de hacer algo incorrecto y comenzar a hacer lo correcto, pero aún así podemos hacerlo sin que haya un cambio en el corazón, en nuestros corazones, ¿ya? De hecho, ese es el desafío que fue planteado al joven rico, que no fue capaz de seguir a Cristo porque no quiso hacer, ¿cierto? No quiso transar a su ídolo y realmente, aunque amaba a Jesús por lo que manifestó, aunque amaba a Dios porque él tenía una conducta muy intachable, pero no era a lo más que amaba. ¿Me entiendes? Habían otras competiciones ahí en el corazón del joven rico, y el diálogo que Cristo le propone hace que salga ese ídolo del corazón. Y realmente ahí nos dimos cuenta de que uno puede amar a muchas cosas a la vez, ¿ya? Puedo amar a Dios, puedo amar a mis hermanos, puedo amar mi pecado, puedo amar muchas cosas a la vez, pero solamente hay una sola cosa que nuestro corazón ama siempre sobre las demás, ¿ya? Y es por eso el requerimiento del Señor que nos dice: ama al Señor con todo tu corazón, porque Él quiere y desea ser nuestro mayor tesoro, nuestra mayor perla, nuestra perla de gran precio. Ok, ¿cómo funciona la tentación? Bueno, hay 2 grandes temas en esto de la tentación.
que debemos nosotros entender desde el punto de vista bíblico, que es cómo ha sido diseñado nuestro corazón, pero también cuál es el problema de nuestro corazón. ¿Ya? Nuestro corazón tiene un problema grande, ¿ya? Pero muchas veces, entendiendo que nuestro corazón tiene un problema grande, nos olvidamos que también tiene un diseño, de que el corazón tiene una forma de funcionar, ¿ya? Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Es decir, y de hecho, una de las cosas que nosotros siempre insistimos y necesitamos recordar siempre es que hemos sido creados para su gloria. Y hemos de desear su gloria, de disfrutar su gloria, ¿ya? De decidir poner nuestra vida para su gloria. Entonces, y Dios puso deseos en nuestros corazones para que le amemos, para que le busquemos, para que nosotros seamos atraídos por Él. Sin embargo, el corazón tiene un problema. Dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y ahí está el problema. El problema real es que nuestro corazón está con problemas, ¿ya? Estamos corrompidos, ¿ya? Hasta la raíz. De hecho, Proverbios dice que el que confía en su propio corazón es necio, ¿ya? Ese versículo no le gusta a los de Disney, ¿ya? Porque ahí el mensaje primordial es sigue tu corazón. No, ahí dice que el que confía en su propio corazón es necio, ¿ya? ¿Por qué es necio? Porque es engañoso. Veamos primero el diseño de mi corazón. ¿Cómo fue diseñado mi corazón por Dios? ¿A dónde apuntamos cuando hablamos del diseño del corazón? Bueno, vamos allá a Génesis capítulo 1 y vemos cómo Dios forma al hombre, ¿ya? Ojo, del capítulo 1 al capítulo 3 hay tremendos tesoros en términos de conocer la naturaleza del ser humano, cómo fue creado y en la condición en la cual quedó después de la caída. ¿Entienden? Porque ahí hay un cuadro perfecto para que nosotros podamos entender nuestra propia naturaleza humana. ¿Amén? Así que denle duro ahí con Génesis capítulo 1, 2 y 3 para que tengan una cosmovisión bíblica de quiénes somos realmente. ¿Amén? Bueno, aquí hay dos versículos muy interesantes que dicen: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué dice? Bueno, en gran manera. Ya ese fue lo que vio Dios al final. El resultado que vio lo calificó como bueno en gran manera. Maravilloso, perfecto. De hecho, Eclesiastés dice que Dios creó al hombre perfecto, ya, recto. Pero ellos buscaron toda perversión, dice. Pero también hay un pasaje en Génesis 2:18 que dice: y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno. Bueno, ¿es bueno en gran manera o no es bueno? ¿A qué se refiere cuando dice no es bueno? Aquí hay algo que no hemos leído, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. ¿De qué está hablando Dios ahí? Que realmente se equivocó y quedó una pequeña imperfección en la creación, que le faltó algo ahí que no consideró. No, la verdad es que es un pasaje que nos muestra el diseño de Dios del corazón. Dios nos creó con necesidades. Amén. Dios nos creó perfectos, pero con necesidades. No es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él, ¿ya? Entonces, el diseño de mi corazón contempla la siguiente verdad: el ser humano fue creado sin defectos, amén, sin defectos, pero con necesidades. ¿Qué necesitaba hacer Adán? Bueno, trabajar, ¿ya? Recuerden que fue puesto en el Edén para cultivar ahí, para administrar toda la creación.
fue creado con la necesidad de tener una esposa, por eso Dios le hizo, y por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿ya? Fue creado con la necesidad de comer, por eso se le dieron las semillas y todo fruto de árbol para comer. Fue creado con necesidades, amén, pero sin defectos, en forma perfecta. Ahora, Génesis 1, esta es una cita del pastor Paul David Tripp. Génesis 1 nos confronta con el hecho de que nuestra necesidad de ayuda es antes que el pecado, antes de la caída. Amén, antes de la caída. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Así fuimos creados. Por eso la autonomía del hombre libertario y progresista de hoy es una ilusión. Toda propuesta humana que implica la libertad absoluta de los cánones de Dios, por ejemplo, es una ilusión, porque nosotros fuimos creados para ser dependientes. Ya desarrollemos una nación sin Dios, ligerito va a surgir una religión, porque nosotros fuimos creados con esa dependencia de lo sobrenatural, de lo alto. Fuimos creados por Dios para depender de Él. Pero como estamos caídos, como somos pecadores, nosotros generalmente distorsionamos toda aquella búsqueda que implica buscar y depender de Dios. Por eso es que el Señor dice en su palabra que nadie busca a Dios realmente. Porque a lo más que puede aspirar un hombre inconverso en su propia capacidad es a la religiosidad humana. Pero fuimos creados para ser dependientes. Si no hubiese habido caída, si nunca hubiésemos pecado, todavía necesitaríamos ayuda. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, dependientes. Esta es la base para una adecuada comprensión de sí mismo y de la obra a la que Dios le ha llamado como consejero. Está inserto ahí en el precioso libro de Dave Tripp, Instrumentos en las manos de un Redentor. ¿Okay? Entonces fuimos nosotros creados con necesidades, a pesar de que fuimos creados en forma perfecta. Entonces, tú y yo necesitamos a Dios. Dios no es una opción en mi vida, yo necesito a Dios. Ahora, distinto es que hay gente que decide no tomar en cuenta a Dios. Allá ellos con sus consecuencias. Pero nosotros como seres humanos necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos todo lo que Él es para estar completos. Para estar completos necesitamos todo lo que Él es. ¿Ya? Nosotros no podemos pensar que podemos vivir sin Dios. Ahora, paradójicamente y tristemente, esa es la realidad que muchos cristianos tienen hoy día. Están tratando de vivir sus vidas cristianas sin Dios, a punta de empeño personal, sin entender su incapacidad, sin entender su debilidad, sus limitaciones y sin entender su absoluta dependencia de la gracia de Dios. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, tú le sacas el factor gracia a Pablo y olvídate que va a trabajar más que todos los apóstoles. ¿Me entiendes? La gracia de Dios es la que capacita al cristiano para vivir la vida cristiana. Eso lo corrobora también Hebreos capítulo 13 cuando dice, y Él haga en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ya, Él va a hacer en nosotros lo que a Él le agrada. Tú y yo fuimos diseñados con una necesidad que solo puede ser satisfecha cuando estamos llenos de Él. Amén. Llenos de Él. Y hermanos, esa debe ser la aspiración de todo creyente. Llenarnos de Él. Es una palabra que ocupa mucho la palabra del Señor para hablar de una de las grandes aspiraciones del cristiano, ser llenos del Espíritu, por ejemplo. La palabra de Dios habita en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu, llenos de la palabra. Porque debemos estar llenos de Dios. Porque si no, tú no estás lleno de Dios, tu corazón va a ir a otro lado. Va a ir a otro lado. Esta necesidad y dependencia no es un defecto de creación. Pucha, trato, pastor, y no puedo. Te creo. Yo tampoco puedo.
¿Entiendes la dependencia que tenemos de Dios? Dice el Salmo 124, si no me equivoco, ahí me lo corroboran por favor, de no haber sido por Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. O es Lamentaciones, ahí me corroboran por favor, no lo tengo aquí en mis notas. De no haber sido por el Señor, ya hubiéramos sido consumidos. ¿Entiendes? Si el Señor no hubiera intervenido en nuestro camino, nosotros hubiéramos seguido como animales irracionales hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Pero Dios se apareció en nuestra vida. Amén. Entonces dependemos de Él. Esta necesidad entonces de dependencia no es un defecto de creación, no proviene de un error de Dios al crearnos. ¿Ya? A veces pensamos que así en el cielo no vamos a tener más dolor, más pecado, ni más hambre. No, sí, a lo mejor va a tener hambre, ¿me entiendes? Porque fuimos creados con necesidades. No voy a necesitar más a mis amigos, si los va a necesitar, fuimos creados. Entonces nosotros nos confundimos entre el diseño que Dios nos hizo y las luchas que tenemos con las realidades después de la caída. Todo lo contrario, dice, forma parte de un plan y un diseño que fue así antes de la caída, que es así hoy y será así por toda la eternidad. Dice la Biblia, haciendo un spoiler del cielo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. ¿Vamos a necesitar templo en el cielo? No. ¿Por qué? ¿Nunca más templo? No, el hecho es que Cristo va a ser nuestro templo. ¿Me entiendes? O sea, no es que no necesitemos más templo. Sí, necesitaremos aquello que de alguna manera nos ayuda a la adoración a Dios. Pero eso va a ser Cristo. La ciudad, dice, no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella. Excelente, ¿no necesitamos más luz? No, no es eso. Porque la gloria de Dios la ilumina. La luz la necesitamos igual, pero ahora es Dios iluminando todo. Ahora es Cristo siendo el templo. Ahora Dios lo llena todo en todo y en todos. Este ejemplo me gusta bastante porque es bien ilustrativo, ¿cierto? Ahí estamos viendo al José Daniel con un control remoto, ¿cierto? Y ese es un autito. ¿Ya? Usted puede, ahí el José Daniel puede darle, tratar de... y no pasa nada, ¿cierto? Podemos amarrarle una tirita para tirarlo y no es para eso. Podemos hacerle así y romperle el mecanismo por dentro, pero no funciona. ¿Por qué? Porque el manual de instrucciones dice que esto tiene que funcionar con pilas. Para que funcione el auto debe funcionar con pila. ¿Es un defecto del auto funcionar con pila? No, fue creado así, fue diseñado así. Con una necesidad, el auto tiene una necesidad, no funciona sin pila. ¿Ya? Y eso de alguna manera quiere ilustrar el hecho de que tú y yo fuimos diseñados con una necesidad que solo puede ser satisfecha cuando estamos llenos en Él. ¿Entiendes? ¿Es un defecto de diseño que necesitemos de Dios? No, fuimos creados así. ¿Es un defecto de diseño el que nosotros tengamos tantas necesidades? No, Dios nos creó así. ¿Me entiendes? Pero nosotros queremos andar con nuestra vida como el autito sin pila. Queremos tratar de llevar nuestra vida como nosotros se nos antoje, sin considerar que nosotros fuimos diseñados para ser llenados por Dios. Esa es la gran desgracia de la humanidad, que la humanidad sin Cristo, note lo que dice Pablo, que ellos viven sin esperanza y sin Dios. No solamente dice viven sin Dios, viven sin esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de salvación, esperanza de que sus vidas estén realmente dentro del plan de Dios. Entonces, tenemos necesidades. A estas necesidades llamamos nosotros deseos profundos. ¿Ya? Por ejemplo, este deseo de dicha, de estar bien, de significado.
Entonces, esto, lejos de ser pecaminoso, estos deseos profundos, estas necesidades por diseño, son parte del diseño de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos crea con necesidades? Porque pensamos que en Edén vivían sin necesidades. No, sí vivían con necesidades también, pero Dios las suplía. Fuimos creados con necesidades para que entendamos que dependemos de Él. Vamos a ver 4 implicaciones del hecho de que nosotros fuimos creados con estas necesidades para depender de Dios. La primera, nuestras necesidades o deseos más profundos de nuestro corazón no son un pecado en sí mismos. No son un pecado en sí mismos. Por ejemplo, hemos hablado la necesidad de ser amados. ¿Tenemos esa necesidad de ser amados? Claro que sí. ¿Quién puso en esa necesidad en nuestro corazón? ¿El pecado? ¿Satanás? ¿La serpiente? No. Dios la puso por diseño. ¿Por qué? Porque Él iba a impartir su amor a nosotros. Y nosotros no podemos reaccionar al amor de Dios a menos que surja este deseo, esta necesidad de Él. O como dice el salmista, tengo sed de ti, del Dios vivo tengo sed. Mire cómo desarrolla esta idea el salmista, como una sed, ¿ya? Entonces no son un pecado en sí mismo. ¿Cuál es el problema? Entonces, si sentirme amado o saberme amado no es un pecado. El problema es que como nosotros somos pecadores, y por causa de los efectos de la caída, nosotros tenemos la tendencia a satisfacer esa necesidad pecaminosamente. Pecaminosamente. Entonces muchas veces nosotros queremos lograr cosas para que nos amen, queremos buscar personas para que nos amen, situaciones para sentirnos considerados y amados. Y entonces nosotros estamos en una permanente búsqueda o mendicidad en este mundo de ese amor que solamente Dios puede darnos. Solamente Cristo te puede dar el amor que tú necesitas. En Él podemos estar completos. Desde la caída, buscar nuestro mayor bien tiene el potencial para transformarse en algo malo. O tú llegaste a Cristo porque querías ser infeliz. ¿Por qué llegaste a Cristo? ¿Acaso cuando Dios no propició el nuevo nacimiento en tu corazón, no viste a Dios maravilloso? ¿A Cristo sublime? Esto es lo que estaba buscando. ¿Y cómo se puso tu corazón en ese momento? Alegre, contento, pleno, porque encontraste la perla de gran precio. Eso llenó tu vida de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces nosotros pensamos muchas veces que esta necesidad de vivir alegre, vivir gozoso, es como no se perfila mucho con lo... A veces pensamos en eso, en vivir una vida un poco más seria en términos de no disfrutar las cosas que Dios nos da, porque pensamos que esta búsqueda de alegría y de gozo es mala en sí misma. No. Ahora, si tú buscas la alegría y el gozo en el pecado, en el mundo, eso es la tendencia de nuestro corazón. Sin embargo, dice, es necesario afirmar con confianza y convicción que no hay nada intrínsecamente malo en desear que nuestras necesidades espirituales más profundas sean satisfechas. Es parte del diseño de Dios. Cuando yo era adolescente, pensaba que mi meta más grande era enamorarme y casarme y... No más problemas. No más problemas. Y no, la vida tiene un sinnúmero de situaciones, de etapas, en donde cada una presenta desafíos, problemas y circunstancias que tú no quisieras. ¿Ya? A lo que voy yo, a que tú vas comprobando en la vida de que nada, ni siquiera una persona, ni siquiera tu cónyuge llena tu corazón más de lo que Dios puede llenarlo. ¿Me entiendes? Imagínense ambos cónyuges piensen lo mismo. ¿Cómo sería eso? Precioso.
porque los dos entienden que sus vidas están plenas en Dios solamente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida por diseño? Nosotros somos autitos a control remoto, ¿ya? O sea, nosotros fuimos creados no para andar solitos, sino con Dios en este mundo. Otra implicación de la verdad de que nosotros fuimos creados con necesidades por Dios es que nuestras necesidades o deseos más profundos de nuestro corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Solamente. Y recalco esa palabra, solamente. Y mi esposa, bueno, es algo que Dios te da, pero Dios lo hizo. Dios provee a tu esposa, Dios provee el alimento, Dios provee el trabajo, Dios provee todo lo que causa tu satisfacción en este mundo. Mire lo que dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Está condenando Dios el tener sed, el tener necesidades en sí? No. En lo que condena a Dios es gastar todo ese esfuerzo en aquello que no sacia, en buscar satisfacer mi necesidad más profunda en aquello que no la satisface. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Quiere Dios que su pueblo se deleite con Él? Claro que sí. Entonces aquí, tal como en Jeremías capítulo 2, Dios no condena la necesidad tuya y mía. Dios lo que condena es donde nosotros buscamos saciarla. Agustín de Hipona dijo esta gran frase muy famosa: fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Mire lo que dice la palabra del Señor. En la Biblia hay una invitación a encontrar nuestro mayor placer en Dios. Él es nuestra mayor necesidad. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque mejor, dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué prefiere usted, vivir en la puerta o en la casa? Dice el salmista: no, yo prefiero estar en la puerta de la casa de Dios que en una casita bien bonita, pero de maldad. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida, pero no se queda ahí. Dice, para que la tengan en abundancia. Ese concepto está implicando disfrute, gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo también. Se puede leer ahí. Entonces, ¿cuál es tu mayor deber como creyente? Esto va a sonar un poquito raro, pero espero que entiendan el enfoque. ¿Cuál es tu mayor deber como creyente? A veces tomamos la vida cristiana como la milicia, ¿cierto? Señor, sí, Señor. O como el trabajo, decíamos la otra vez, no, mi jefe, de responder al jefe, porque mi jefe, no, y viene el jefe, así que tengo que... Así, esa idea tenemos a veces para plantear nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestro deber como creyente? Es servir a Dios, es evangelizar. Nuestro mayor deber es obedecerle, es leer la Biblia y orar, es hacer la voluntad de Dios e intentar no pecar. Bueno, nuestro mayor deber como cristiano, esto se desprende del gran mandamiento, es disfrutar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser. Porque disfrutamos aquello que amamos y el mayor mandamiento que Dios nos ha dado es, ¿cuál es? Amarlo a Él. ¿Y el segundo? Amar al prójimo. ¿Ya? Olvídese, no existe un mandamiento a amarse a sí mismo. No existe eso no está en la Biblia. ¿Ya? Lo que está en la Biblia es el concepto de que nos amamos a nosotros mismos por diseño, por naturaleza, ¿ya? Por naturaleza. Pero no hay un mandamiento a amarse a sí mismo. Y lo expresa el Catecismo de Westminster diciendo, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta dice, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar o disfrutar de Él para siempre. Y ahí están los textos que respaldan este planteamiento.
Nuestra implicación, nuestras necesidades o deseos más profundos de nuestro corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle y al amarle, le glorifiquemos. ¿Cuándo Dios se va a glorificar? Cuando le obedezcamos, cuando hagamos todo lo que Él nos dice hacer. No, porque mire lo que dijo Cristo, mire qué desanimante para nuestro orgullo. Cuando hagáis todo lo que yo os mandé a hacer, ¿qué debemos decir? Siervo inútil soy, porque solamente hice lo que se me mandó a hacer. ¿Entienden? Entonces, desde el punto de vista del logro práctico cristiano, no va a estar mi plenitud, porque al final tengo que decir, no, siervo inútil. Entonces, ¿dónde está? En dar, no, dice, ni siquiera tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda. Anónimo. ¿Qué quiero mostrar? Orar, no, dice, ora en los secretos, que nadie te vea. Ayunar, no, dice, lávate la cara y anda bien perfumadito para que nadie sepa. Mire lo que expresó Cristo, dice, nadie sepa que estás ayunando. Entonces, están cerradas las puertas para esto de demostrar y de ser alguien para sentirme alguien pleno y lleno. No, Dios es lo que llena nuestras vidas. Su diseño tiene por objetivo revelar su maravilloso amor por nosotros, de tal forma que nosotros disfrutemos, apreciemos y valoremos y amemos ese amor. ¿Qué nos deslumbra de Dios? Su amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Qué dice? Porque Él nos amó primero. En Efesios 1 nos dice, Pablo nos afirma que el plan de Dios está enfocado en compartir su gloriosa gracia con nosotros. Y eso debe regocijarnos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, wow, estamos bendecidos, hermano. Espero que el Señor me bendiga. Hermano, está bendecido ya. Para alabanza de la gloria. No era por mí. Era para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente se ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces nosotros nos deslumbramos del amor de Dios por nosotros y eso glorifica a Dios. Nuestro deslumbre. Nuestras necesidades o deseos más profundos de nuestro corazón no son el problema entonces, ¿cierto? ¿El problema cuál es? El problema es cómo y dónde satisfago mis necesidades en este mundo. Y ahí hay un abanico tremendo de posibilidades que los cristianos y no cristianos manejan. ¿Cómo sentirse pleno en esta vida? Algunos optan por el vicio, la pornografía, el placer. Otros dicen, no, yo no hago esas cosas malas. Y desde la moralidad son gente que está idolatrando el dinero, ahorrando compulsivamente, está trabajando para crearse un futuro y todo en este mundo puede convertirse en un ídolo en tu corazón. ¿Qué dice Jeremías? O Dios a través de Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son estos dos males? ¿Cuáles son? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, es el primer mal, abandonar a Dios como fuente de satisfacción y cavaron para sí, note el esfuerzo personal ahí, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el pueblo es prefigurado ahí como alguien que tiene sed en Jeremías 2. ¿Dónde sacio mi sed? ¿Es un pecado tener sed? ¿Eso es el problema real, es tener sed? ¿Dios nos prohíbe tener sed, hablando figurativamente? No, el problema no está en nuestra necesidad. El problema de Israel fue que abandonó a Dios como la fuente de su satisfacción plena, como la fuente de la satisfacción de todas sus necesidades espirituales, y cavaron cisternas rotas, note ese énfasis, rotas, que no retienen agua. Es decir, ellos optaron, por ejemplo, por los ídolos que nunca satisfacían sus vidas, que nunca llenaban sus corazones, que nunca le permitían a ellos sentirse con esa paz que el verdadero cristiano puede tener con Dios. Entonces cambiaron a Dios. Entonces ahí hay un dilema, ¿cierto? Cisternas rotas versus
fuentes de agua viva, preferir los placeres del dinero, el poder, la fama, el sexo, por encima de las delicias que hay a la diestra de Dios, no es como nosotros pudiéramos entender que es como preferir el caramelo ante el chocolate. No es un tema de gusto. Que yo prefiero a Dios, no, yo prefiero acá. No, yo prefiero la fama, yo prefiero el sexo, yo prefiero el poder. No se trata de gustos. El tema con Dios es más serio. Muy serio. Estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del pecado, del mal. Pecar es vivir independiente de Dios. Por eso es que cuando alguien se desvía de los caminos del Señor, debemos entender esto. Antes de comenzar a buscar placer en el mundo, hace rato ya he dejado de encontrar placer en Dios. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿De repente le surgió la idea así? No, seguramente en el campo ahí fraguaba la idea. Yo voy a pedir la herencia, voy a hacer esto otro. Cuando alguien peca, cuando tú y yo pecamos, no es que en ese momentito, no. Cuando alguien se desvía del camino, es porque poco a poco su corazón ha ido apartándose de esta fuente de agua viva y ha estado cavando para sí cisternas rotas, hasta que vemos su vida lejos. Por eso es que en el Apocalipsis dice el Señor a Éfeso, cuando le dice, has dejado tu primer amor, le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Apuntando, ¿dónde comenzó todo? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo vienes así? Por ejemplo, en la inmoralidad, dejo de encontrar placer en Dios. Después comienzo a idear una alternativa de placer fuera de Dios. Ya no me provoca disfrute el Señor. Ya no me gusta ir a la iglesia. Voy a quedar viéndome un partido. Esas cosas empiezan de a poco. Porque estoy buscando alternativas a Dios. No voy a leer la Biblia, voy a leerme una serie mejor. Comienzo a idear una alternativa de placer fuera de Dios. Luego transformo, en el caso de la inmoralidad, transformo el sexo en un ídolo. Y cometo luego el pecado de la pornografía para satisfacer esa necesidad, que en el principio Dios la satisfacía. En el principio había placer por Dios, disfrute por Dios, pero poco a poco fui desarrollando este ídolo. Ahorrar compulsivamente, por ejemplo, dejo de encontrar mi seguridad en Dios. Busco la seguridad por medio del dinero, convierto el dinero en un ídolo, ahorro mucho o gasto mucho en algunos casos para satisfacer mi necesidad. Entonces, poco a poco, todos estos pecados que uno dice, wow, ¿y cuál es el problema? Que cuando aconsejamos a estas personas, le decimos, a los que ahorran compulsivamente, ¿qué le hacemos? Una serie de estudios sobre el manejo del dinero. Sin entender que el problema real está más allá de no manejar bien el dinero o manejarlo excesivamente bien, no sé. Pero él está encontrando en el dinero, o en el ahorro, en este caso compulsivo, el dinero, algo que antes se encontraba en Dios, seguridad. Sean vuestras costumbres, dice la Biblia, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es seguridad en Dios, en temas financieros. Pero cuando yo abandono esa seguridad y comienzo a sentir inseguridad, mi corazón comienza a buscar ídolos, a buscar recursos, a buscar satisfacción de este anhelo de seguridad que Dios lo puso ahí, para que dependamos de Él. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿En el diseño que Dios hizo de nosotros? El problema es que Dios puso tantas necesidades ahí. No, ese no es el problema. El problema es que estamos en una condición pecaminosa. El problema es nuestro corazón. ¿Qué decía Pablo? El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Hay un problema en el corazón de Pablo ahí. Una lucha constante ahí.
Y esa es la lucha que nosotros tenemos. El problema está en el corazón, entonces, no en nuestra conducta. ¿Se da cuenta de que todo esto tiene que ver con el cambio superficial? Cómo nosotros muchas veces luchamos por el cambio superficial nomás, no por un cambio profundo. Nosotros cuando aconsejamos a alguien, la idea nuestra es que vuelva a la iglesia. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? ¿Por qué abandonó el camino? ¿Por qué rechaza ahora eso? Bueno, el pecado es el gran problema. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, de la misma manera la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Y esto no está hablando solamente del factor legal en el sentido de que nosotros heredamos la culpa de Adán, sino también heredamos el pecado original, que se le llama la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal. Por eso dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El ser humano decide pecar porque cree la mentira de que lo que está eligiendo llenará sus necesidades y le dará más felicidad de la que tiene. ¿Por qué la persona escoge pecar? Porque entiende que aquello que está buscando le va a traer más satisfacción que Dios. Entonces, hay muchos que piensan que la pornografía le trae más placer que Dios, más satisfacción, o que el dinero le trae más satisfacción que Dios, o que el estatus, o incluso el ministerio. Seguramente hay ministros que se deleitan y disfrutan más siendo ministros que en Dios. Peco al creer una mentira. ¿Qué creyó Eva? Una mentira. ¿Era mentira lo que Satanás le propuso a Eva? Absolutamente. Pero Eva lo creyó. Cambió la verdad de Dios, como dice Romanos 1, por la mentira. El problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Por eso hay algunos de ustedes seguramente que están mal espiritualmente y están desviados y uno dice, pero busque al Señor, pero en su mente esa idea no hace ni siquiera cosquilla porque en su mente ha creído o no cree que Dios puede satisfacerle. No cree eso. Es un problema de incredulidad. Entonces decimos, busque al Señor, ore al Señor, ríndase al Señor, crea la verdad de Dios y como que eso sí, tal vez. Porque decididamente usted no le está creyendo a Dios, usted piensa que hay otra cosa en el universo que necesita. Hay algo más, no sé qué será, todavía no, y anda en una búsqueda existencial, siendo cristiano, teniendo al Dios del universo por sobre usted, teniendo a Cristo como Salvador, y usted todavía anda buscando, hermano o hermana. Esa es una falta de respeto contra la gloriosa presencia de Dios en su vida. Eso es lo que justamente pasó en Israel, buscan cisternas rotas, cuando ahí tienen una fuente de agua viva. El problema es que no estás creyendo que Dios puede satisfacer tu necesidad. Y peco también al reemplazar a Dios por otra cosa. ¿Y qué pasa ahí? Me transformo en mi propio Salvador. Esto nos hace caer en una constante idolatría. Somos redentores de nosotros mismos. Hermano, busca al Señor. Sí, pastor, sé, pero tranquilo, si yo un día por mientras yo voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo otro, pastor, no sé, y nos estamos redimiendo a nosotros mismos. Soy mi Salvador. Algún día tomaré en cuenta a Cristo. Un ídolo es algo más importante que Dios, algo que absorbe nuestro corazón, algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios puede dar. El ídolo tiene una posición de control total en nuestro corazón, ahí como ese corazón atrapado en estas espinas. Eso es un ídolo. Siempre cuando yo era más joven, fui joven, bueno, todavía soy joven, a la luz de la cultura griega del primer siglo, todavía soy joven. Pero yo decía,
ese último versículo de Primera Juan está como desencajado. Porque tremenda carta de Juan, y al final dice, hijito guardado de los ídolos. Yo lo veía súper desconectado con el discurso anterior, de todo, siempre eso. Pero de pronto lo vi conectado. Porque en el fondo el discurso de Primera de Juan es, o eres o no eres. O eres de Cristo o eres del diablo. Y si eres del Señor, tienes que... estas son las características de un hijo de Dios. Y estas son las características de un hijo del diablo. Entonces, eso. Y al final dice, guardados de los ídolos, en el sentido de que el corazón de un cristiano, porque dice, hijitos, el corazón de un cristiano, a pesar de estar lejos de la mentira del diablo como su vida, pero puede ser atraído hacia las mentiras del diablo, convirtiendo en su corazón cualquier cosa en un ídolo. ¿Y cuál es el problema del ídolo? Como en el contexto de Primera de Juan, el problema del ídolo es que te aparta de Dios, de la verdadera vida con Dios, que es a lo que Juan aspira en su primera carta. Aquí unas palabras de John Piper en cuanto al pecado, dice, y su conexión con las necesidades, ¿ya? La lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el control. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. La incredulidad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en otras cosas. Pero siempre es alejarnos de Dios. Todo pecado implica la idea fundamental de alejarnos de Dios. Cuando simplemente miramos la conducta exterior y dejamos sin examinar aquello que realmente amamos, no llegaremos a producir cambios reales en nuestra vida espiritual. Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser cortar la raíz del pecado, no simplemente los frutos visibles. ¿Ya? No solamente los frutos visibles. Si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, entonces la solución pasa por destronar a ese ídolo del corazón y volver a darle a Dios el lugar que le corresponde. Amén. Fuimos y somos engañados por nuestra carne. Por eso es que Pablo dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces fuimos engañados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás. Esto está ahí en Efesios 2 también clarificado estos tres enemigos. Para vivir según sus ofertas y llenar nuestro corazón en el lugar equivocado. Por eso nuestra necesidad más grande es la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Qué te rescata todos los días de la mentira del pecado? ¿Qué te rescata todos los días? El Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Así que satura tu corazón con el Evangelio. Es lo que todos los días te va a sacar del hoyo que cavaste tú mismo para enterrarte ahí buscando tu propia satisfacción. Cristo es el único capaz de liberarnos verdaderamente, ¿ya? Él nos hará libre, dice ahí en Juan 8. Él, a través de su Espíritu Santo, es el único que tiene el poder para iluminar nuestro corazón entenebrecido. Es el único. ¿Qué pudo hacer Pedro después de negar a Cristo? ¿Le digo lo que pudo hacer? Irse amargado a pescar. Ahí quedó Pedro. Ahí quedó el que dijo, contigo hasta la muerte, Señor. ¿Pero quién lo rescató de esa situación? ¿Quién lo rescató? Cristo lo rescató. Fue Él a rescatarlo. ¿Entiende? Pucha, si viniera Cristo, no, si Cristo está. Amén. Cristo está. Y no estoy hablando en términos figurativos, estoy hablando en términos reales. Cristo no es una idea, es una persona real
que se relaciona con nosotros fundamentalmente a través de la comunión del Espíritu Santo. Y Cristo puede y quiere sacarte de aquella cisterna que has cavado. Amén. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro, ¿cierto? Que por creación nosotros tenemos necesidades y deseos profundos. En nuestra situación de caída tenemos una inclinación a llenar esta necesidad con lo creado. Pero con el Evangelio tenemos una gran oferta en el Evangelio para llenar nuestra necesidad. Amén. Por creación nosotros tenemos un corazón dependiente de Dios. Pero por la caída tenemos un corazón cegado, rebelde, que busca autosalvarse. Pero en la cruz nosotros tenemos un corazón necesitado de constante redención. Todos los días Cristo para mí es mi Redentor. Por creación, bueno, buscar la felicidad no es el problema. Dios nos creó para ser felices, para ser dichosos. Edén era un templo maravilloso de comunión con Dios, de felicidad con Él. El problema es que en la caída, buscar la felicidad en la creación es el problema, que nosotros ahora por nuestra situación caída buscamos esa dicha en otras cosas, en lo que no llena, dice. Pero la cruz, en Cristo, buscar la felicidad en la belleza de Cristo es la solución. Pablo llegó a decir, todo lo que para mí antiguamente era una ganancia, para mí ahora es una pérdida. Y dice, yo lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por el amor y el conocimiento de Cristo. Él era su dicha. Sin perder el equilibrio, ¿se acuerda que comentábamos? Pablo era capaz de decir, en ese momento yo soy el peor de los pecadores, pero a la vez estar consciente de que para él vivir era Cristo. Por creación es algo natural, nuestras necesidades son algo natural, diseñado por Dios. ¿Ya? En nuestro estado caído es consecuencia de la caída y genera idolatría, esto de buscar satisfacción. Pero en la cruz, la dicha en Cristo, ¿cierto? El buscarle a Él es lo único que glorifica a Dios. En nuestra situación de creación no es algo pecaminoso ni un defecto en cuanto a la necesidad de nuestro corazón. Pero como estamos caídos, esto produce adicción y muerte. ¿Ya? Pero cuando estamos en Cristo, esta misma necesidad transforma el corazón y produce vida, porque entendemos que esta necesidad la satisface Cristo y constantemente vamos a Él en búsqueda de esa satisfacción. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Perdón por lo vertiginoso, pero eran mucha presentación. Y vamos a dejar algunas preguntas para la clase práctica. Amén. Oremos al Señor.